Listo, profe. Perfecto. Gracias, Iván. Y vamos a compartir pantalla. Vamos a retomar donde habíamos dejado la clase pasada, que era, bueno, en esto de el monopolio y las posibilidades que tiene el monopolista de fijar el precio. ¿Qué es lo que pasa en términos de eficiencia del mercado? O sea, ¿cómo podríamos saber cuán eficiente es un mercado que trabaja en términos o que se comporta como un monopolista perfecto en términos de eficiencia o en términos de bienestar? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer primero es introducir o recordar los conceptos de excedente del consumidor y de excedente del productor. Vamos a analizar cómo son los excedentes del productor y del consumidor en el caso de competencia perfecta, donde no existe ningún tipo de poder de mercado, poder de fijación de precios por parte de las empresas, y vamos a comparar entonces qué ocurre con las cantidades vendidas, el precio que cobra el monopolista en relación con el competidor perfecto, y qué pasa con esto de los excedentes del productor y del consumidor en el caso de que el mercado se comporte con una estructura de mercado de monopolio, ¿sí? Entonces, lo primero que quisiera que recordemos un poco, porque el concepto de excedente del consumidor lo hemos visto cuando vimos la teoría cardinal de la utilidad, pero quisiera que revisemos un poco esta idea y la tomemos a partir de la curva de demanda, ¿sí? Si nosotros tenemos una curva de demanda, ¿qué muestra la curva de demanda? Ustedes fíjense que una curva de demanda lo que nos está mostrando es cuáles son los máximos precios que el consumidor está dispuesto a pagar por cada una de las cantidades, ¿no es cierto? Entonces estamos retomando un poquito esto que lo vimos la clase pasada, me parece que empezamos a definirlo. Nosotros vemos entonces que a lo largo de la función de demanda, nosotros tenemos o podemos advertir cuál es el precio que está dispuesto a pagar como máximo el consumidor por cada una de las cantidades. Sin embargo, cuando el precio de mercado, dijimos, está establecido, ese precio de mercado es único y rige para todos los consumidores. Y entonces se establece, si nosotros advertimos que el precio de mercado está fijado para un nivel P raya, advertimos en realidad que el consumidor estaba dispuesto a pagar por las distintas cantidades precios que superan el precio efectivo que paga. Por lo tanto, hay lo que se define como un excedente del consumidor, que sería como ese gasto que el consumidor estaba dispuesto a realizar, pero que no fue necesario que lo realice. ¿Está bien? O sea, yo estaba dispuesto a pagar determinada cantidad de plata, pero el mercado me exigió que pague menos. ¿Está bien? Y entonces hablábamos, no sé si se acuerdan de Kevin Benavides y cuánto, si yo estaba dispuesto quizás a pagar determinada cantidad para ir al podio a verlo festejar, el campeonato del Dakar, y estaba dispuesto a pagar mucho porque era muy fanático de Kevin Benavides, y cuando voy a pagar veo que el precio del ingreso al podio era mucho menor, ¿sí?, del que yo hubiese estado dispuesto a pagar. Entonces, hay lo que se llama el excedente del consumidor. En ese caso sería la diferencia entre lo que yo estaba dispuesto a pagar y lo que el mercado me exigió que pague. Entonces, fíjense que esa diferencia, si yo estoy mirando cada una de las cantidades en las que se terminan de comercializar en el mercado a este precio de 1000, que son Q-raya, para todas las cantidades previas existe una diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar, que está dado por el precio que está establecido a lo largo de la curva de demanda, y el precio que efectivamente se paga, que es esta línea horizontal.
Por lo tanto, esa diferencia es el triángulo que hemos marcado en verde y eso es lo que se denomina el excedente del consumidor. Fíjense que si nosotros tenemos una curva de demanda que es una línea recta, el excedente del consumidor no es más que la superficie de un triángulo, ¿está bien? Entonces yo podría calcular el excedente del consumidor como se calcula la superficie de un triángulo. ¿Cuál es? Base por altura dividido 2. En este caso, ¿cuál sería la base? La base sería Q raya. Por, ¿cuál es la altura? El máximo precio que está dispuesto a pagar la demanda, que sería este precio que está acá, supongamos que sea 3.000, ¿sí? Menos la altura del triángulo, ¿cuál es? Esta. Entonces es el máximo precio menos P raya, menos el precio que está rigiendo. Sería entonces las cantidades Q raya por el precio máximo, que sería 3.000, menos P raya, que en ese caso sería 1.000, ¿sí? Dividido 2, porque lo que estoy quedándome es con la mitad del área del cuadrado, ¿sí? Que sería el que se obtiene si hago Q raya directamente por la altura. Entonces, el excedente del consumidor estaría establecido por esta área que me muestra cuál es el máximo precio, cuál es el precio, el valor que se estaría dispuesto a pagar por cada una de las cantidades consumidas, pero que el mercado no me ha exigido que pague. ¿Está bien? En términos de el excedente del productor, lo que podemos nosotros recordar, y lo que habíamos visto, es que en el caso de la curva de oferta, nos muestra, ¿sí?, que no es más que la curva de costo marginal. A ver si ustedes se acuerdan, en un mercado competitivo, la curva de oferta del empresario es la curva de costo marginal por encima del costo variable medio mínimo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que esa era la curva de oferta de cada una de las firmas en el mercado competitivo? Por lo tanto, esa curva de costo marginal lo que me muestra es el mínimo precio que está dispuesto a recibir cada uno de los empresarios o el empresario competitivo para llevar cada una de las distintas cantidades al mercado, ¿no es cierto? Entonces, toda curva de oferta, que sabemos que es la curva de costo marginal para cada una de las empresas por encima del costo variable medio, esa curva nos muestra el mínimo precio que el empresario está dispuesto a recibir para llevar esos bienes o las distintas cantidades al mercado. Pero cuando se establece el precio de mercado, y pensemos que se establece de nuevo en un nivel P raya, ¿qué hace la firma para establecer cuánto va a llevar al mercado? Iguala dicho precio con su función de costo marginal, porque lo que busca es maximizar beneficios. ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces se establece que Q raya es la cantidad que el empresario estaría dispuesto a llevar al mercado. Sin embargo, este precio que recibe, lo recibe para todas y cada una de las cantidades que está llevando al mercado. Sin embargo, si nosotros nos situásemos en cualquier nivel inferior de Q raya, podríamos advertir que el precio que el empresario hubiese estado dispuesto a recibir para llevar, digamos, por ejemplo, Q sub 0, está determinado por su curva de costo marginal, por ejemplo, es este. Y sin embargo, está recibiendo P raya. Esto es, existe un precio que recibe que supera el mínimo precio que estaba dispuesto a recibir el empresario. Entonces es como que el empresario tiene una ganancia extra porque está recibiendo por las cantidades inferiores a Q raya un precio mucho más alto que el que estaba dispuesto a recibir por llevar esas cantidades al mercado. Por lo tanto, si nosotros ubicamos cada una de las, subdividimos el área en todas las cantidades chiquititas que el empresario está dispuesto a llevar al mercado, ¿sí? Y miramos cuánto estaba dispuesto a recibir como mínimo, que lo estamos viendo a lo largo de su curva de costo marginal, y miramos cuánto recibe efectivamente
que es P raya, podemos calcular u obtener lo que denominamos el excedente del productor. ¿Qué es? La diferencia entre lo que el productor está dispuesto a recibir por las distintas cantidades de bienes que lleva al mercado y lo que efectivamente recibe. ¿Y esa diferencia qué es? Bueno, lo que efectivamente recibe es P raya, por lo tanto es esta línea naranja horizontal. Lo que está dispuesto a recibir está dado por su curva de costo marginal. Por lo tanto, la diferencia entre lo que recibe y lo que está dispuesto a recibir es lo que vamos a denominar el excedente del productor y es lo que está determinado por toda el área que queda comprendida entre el precio de mercado y la curva de costo marginal del empresario. ¿Bien? Entonces vamos a volver y vamos a tratar de marcar cuáles son o cómo están determinados los excedentes cuando el mercado funciona de manera perfectamente competitiva. Entonces, si nosotros venimos al mercado de competencia perfecta, sabemos que el equilibrio del mercado se establece donde la oferta se cruza con la demanda. ¿Está bien? Por lo tanto, el precio que rige es P de equilibrio y las cantidades que se comercializan X raya. Si nosotros queremos reconocer en este equilibrio de mercado cuál es el excedente del consumidor, lo que deberíamos hacer es tomar nuestra curva de demanda, ¿sí? Que es esta, y mirar cuál es la diferencia para el nivel que se está consumiendo en el equilibrio, que es XC, cuál es la diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar, que está dado por los precios que están a lo largo de la curva de demanda, y lo que efectivamente el consumidor o los consumidores están pagando. Y por lo tanto, tenemos que el excedente del consumidor en un mercado de competencia perfecta está dado por la superficie del triángulo que hemos marcado allí. De la misma manera, si nosotros queremos determinar cuál será el excedente del productor, fíjense que nosotros lo que tenemos es que encontrar la diferencia entre lo que los productores están recibiendo efectivamente, que no es otra cosa que el precio de mercado, ¿sí? Esperen que me salió un poquito torcido. Este es el excedente del consumidor, vamos a marcarlo de nuevo. Y el excedente del productor es la diferencia entre lo que los empresarios están recibiendo, que es esto. Pucha, esperen chicos, estoy un poco torcida hoy. Esto que está aquí, que es el precio de mercado, y lo que efectivamente, eso es lo que efectivamente reciben y lo que estaban dispuestos a recibir, que está medido por la curva de oferta. ¿Y por qué la curva de oferta? Porque si ustedes recuerdan, yo recién hablé del costo marginal, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué pasa del costo marginal a la curva de oferta? Porque, no sé si se acuerdan, la curva de oferta es la sumatoria horizontal, la curva de oferta de mercado, es la sumatoria horizontal de las curvas de ofertas individuales. Pero como la curva de oferta individual de cada uno de los empresarios es su curva de costo marginal por encima del costo medio variable, entonces la sumatoria de las curvas de los costos marginales es la curva de oferta. ¿Está bien? Por eso esto es la sumatoria, esta curva representa la sumatoria de los costos marginales. Por eso decimos que la llamamos la curva de oferta, pero no es otra cosa que la sumatoria de los costos marginales. Por eso al marcar el excedente del productor, lo marco cuando digo cuál es el mínimo precio que están dispuestos a recibir, determinamos la curva de oferta porque la curva de oferta no es otra cosa que la sumatoria de los costos marginales. Por lo tanto, el área que representa el excedente del productor sería esta área que está en verde, ¿sí? Ahora veamos cómo hacemos para establecer cuál sería, o para poder comparar qué es lo que ocurre con el excedente del productor y del consumidor si estamos en
un mercado de monopolio. Entonces deberíamos tratar de unificar en un mismo gráfico tanto el equilibrio competitivo como el equilibrio del monopolista. Entonces, vamos a partir del gráfico de monopolio y después vamos a suponer que ese mercado no es monopolio, sino que es competitivo. Pero vamos a primero suponer que esta demanda que hemos graficado acá, le voy a llamar la demanda de mercado, que es la demanda que enfrenta el empresario, y como es la demanda que enfrenta el empresario, ¿sí? Es una demanda que, como el empresario es un monopolista, es una demanda que tiene pendiente negativa, que se comporta o que representa la demanda total del mercado, y por lo tanto el empresario, al graficar su función de ingreso marginal, grafica una función que tiene la misma ordenada en precios y el doble de pendiente que en la curva de demanda. Y por lo tanto, el empresario establece, para encontrar el óptimo que va a llevar al mercado, establece las cantidades producidas cuando se corta el costo marginal con el ingreso marginal. Y por lo tanto vamos a tener unas cantidades de monopolio que van a ser optimizadas en XM, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, porque en ese punto se garantiza la maximización de los beneficios del empresario, y el precio lo tenemos que buscar hacia arriba en la curva de demanda, que es la curva que nos muestra el precio, y se establece que el precio del monopolista está fijado en PM. ¿Cómo podemos, a partir de este mismo gráfico, encontrar cuál sería, si esta fuese la misma estructura, pero el mercado se comportase como un mercado de competencia perfecta, cuál sería el precio de la competencia perfecta y cuáles serían las cantidades de la competencia perfecta? Bueno, la demanda es la demanda de mercado, por lo tanto, en competencia perfecta o en monopolio, esta función de demanda sigue siendo la misma. Ahora, como esta función de costo marginal es la función de costo marginal de una empresa, para transformar este mismo cuadro en un análisis de un mercado perfectamente competitivo, deberíamos suponer que esta función, en lugar de ser el costo marginal de una empresa, sería la sumatoria de los costos marginales de cada una de las empresas. ¿Está bien? Porque estamos transformando a esto tratando de transformarlo en un mercado perfectamente competitivo. Entonces, en lugar de pensar que esta curva es el costo marginal de una única firma, vamos a suponer que es la sumatoria de los costos marginales de todas. Pero si esto es así, entonces esta curva pasa a representar la curva de oferta del mercado. Entonces, esta que tenemos acá, que era la curva de costo marginal del empresario competitivo, se transforma en la sumatoria de los costos marginales y pasa a representar la curva de oferta en un mercado perfectamente competitivo. Pero si esta es la curva de oferta y esta es la curva de demanda, entonces lo que vamos a advertir es que el equilibrio de mercado se da donde se cruzan demanda y oferta. Y por lo tanto, esta cantidad que estoy dibujando en rosa, que le voy a poner CP, serían las cantidades que regirían en el mercado si el mercado fuese de competencia perfecta, y el precio que se establecería en este mercado si el mercado fuese de competencia perfecta sería también este que hemos marcado en rosa. Entonces, fíjense que lo primero que vamos a advertir es que el precio en un mercado de competencia perfecta es menor que el precio que se establecería en el mismo mercado si dicho mercado funcionase con una estructura de monopolio. Y, de manera simultánea, las cantidades que equilibran el mercado en competencia perfecta son mayores que las cantidades que se llevan al mercado cuando el mercado funciona con una estructura de monopolio. Entonces tenemos que
el precio que se cobra en competencia es más pequeño que el precio que se cobraría en monopolio y que las cantidades son mayores. Pero entonces, si esta es la situación, fíjense que algo va a pasar en términos de bienestar de la sociedad. Y cuando quiero analizar el bienestar de la sociedad, lo que voy a hacer foco es en lo que sucede con los excedentes del productor y del consumidor cuando paso de una estructura a la otra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de analizar, y por una cuestión de simplicidad, déjenme que a esto lo haga así, para que ustedes lo puedan analizar tal como lo vimos antes. Vamos a analizar qué pasa con el excedente del consumidor y con el excedente del productor cuando se transforma una firma o cuando la estructura de mercado deja de funcionar, por ejemplo, de manera competitiva y pasa a tener una estructura de monopolio. Entonces vamos a medir o vamos a marcar en términos de gráficos cuál sería el excedente del consumidor y el excedente del productor si este mercado funcionase como un mercado perfectamente competitivo. Entonces voy a pararme aquí y voy a decir, bueno, el precio que regiría en este mercado sería precio CP, que es el que marqué en rosa. Por lo tanto, todo lo que queda por encima del costo marginal o de la función de oferta, o sea, toda esta área queda determinando el excedente del productor. O sea que en competencia perfecta, esta área que hemos marcado en rosa, que tiene esta forma, es el excedente del productor. Entonces vamos a poner acá, en competencia perfecta, esta área es el excedente del productor y vamos a marcar el área del excedente del consumidor en naranja. ¿Cuál sería el excedente del consumidor? Fíjense que sería la diferencia entre la función de demanda y que es lo que marca, lo que está dispuesto a pagar el empresario y lo que efectivamente paga, que es el precio que está rigiendo en el mercado. Entonces, como dicho precio es el precio de competencia, entonces vamos a marcar el excedente del consumidor como este triángulo que tenemos aquí marcado en naranja. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner así, denme un poquito. Acá teníamos esto sería en competencia, el excedente del consumidor y el excedente del productor. Esto es en competencia. A ver, ¿qué pasa ahora con estos excedentes cuando esta estructura de mercado deja de funcionar como perfectamente competitiva? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Lo primero que tenemos que establecer es cuál es el nuevo precio que está rigiendo ahora y cuáles son las nuevas cantidades. Entonces, el precio que rige si esta estructura de mercado fuese monopólica es PM. ¿Por qué? Porque es el precio que establecería el empresario que fija su cantidad producida de óptimo cuando el costo marginal iguala al ingreso marginal. Y por lo tanto, el precio que rige en el mercado sería este precio. Y las cantidades que se comercializarían en el mercado serían XM. ¿Bien? Hasta aquí creería que no hay ningún inconveniente. Entonces, fíjense una cosa, chicos. ¿Qué pasa con el excedente del consumidor? El excedente del consumidor era originalmente todo el triángulo que tenemos en naranja. ¿Está bien? Pero ahora el consumidor en monopolio, ¿sí? El consumidor, fíjense que reduce su excedente del consumidor porque el excedente del consumidor en monopolio pasa a ser exclusivamente esta área. Miren, chicos, el excedente del consumidor queda determinado
por lo que está dispuesto a pagar y lo que efectivamente paga, que es este triángulo de acá. Esto es lo que queda como excedente del consumidor en monopolio. Entonces, quiere decir que del excedente total que el consumidor disfrutaba en competencia perfecta, que era el triángulo naranja, ahora pierde A y pierde este triangulito que le voy a llamar B. Entonces, en monopolio, el excedente del consumidor, ¿sí?, se reduce en A y B. O sea, pierde A y B en términos de excedente el consumidor. ¿Bien? ¿Qué ocurre con el excedente del productor? Vamos a ver si el productor logra apropiarse de todo el excedente que pierde el consumidor. Porque si es así, simplemente habría un traspaso de excedentes y la sociedad estaría menos equitativamente distribuido el bienestar, pasaría de unas manos a otras, pero sería igual de eficiente, porque en algún sentido el bienestar no se reduciría. Veamos si esto es así o si hay algo de lo que pierde el consumidor que el productor no logra apropiarse. Entonces vamos ahora a marcar con azul cuál es el nuevo excedente del productor. Acuérdense que para calcular el excedente del productor, lo que yo tengo que marcar es lo que efectivamente recibe el productor menos lo que estaba dispuesto a recibir, que está determinado por la curva de costo marginal. Entonces, en monopolio, el precio que rige es PM, o sea que eso es lo que efectivamente recibe por las cantidades que son XM. Entonces, yo voy a marcar lo que el empresario efectivamente recibe en azul y por estas cantidades XM, lo que él hubiese estado dispuesto a recibir está determinado por la función de costo marginal, que es la línea que estaba en negra. Por lo tanto, el nuevo excedente del productor es lo que queda marcado por esta área completa azul. ¿Está bien? Veamos qué ocurrió con el excedente del productor en monopolio. El excedente del productor, fíjense, lo tenemos que comparar con lo que teníamos del excedente del productor en competencia perfecta, que era el triángulo rosado, ¿sí? Que iba desde el precio de competencia perfecta hasta las cantidades de competencia perfecta y por encima del todo esto, ahí está. Lo tenemos que comparar con el área que teníamos en rosado anteriormente, que era esta. ¿Sí? Para que no se olvide. Muy bien. Fíjense que el productor gana, lo voy a poner en negro, porque no quiero que se confundan. El productor en monopolio gana, ¿cuánto? El rectángulo A que antes no lo tenía como excedente. Gana A. Pero pierde C, que es este triangulito que está acá. ¿Por qué pierde C? Porque ahora tiene que vender menos cantidades que las que podría vender en competencia perfecta. Por lo tanto, gana A y pierde C. ¿Está bien? Entonces, en el saldo, fíjense una cosa. La sociedad en su conjunto presenta una pérdida de bienestar. ¿Y por qué presenta una pérdida de bienestar? Porque hay una parte del excedente del consumidor, o hay una parte de lo que el consumidor pierde, que es A, que se la apropia y la gana el productor, pero hay otra parte que es B y C, que pierden el consumidor y pierde el productor, que la sociedad no puede recuperarla.
Entonces, estas dos áreas que llamamos B y C representan una pérdida de bienestar para la sociedad como consecuencia de que la estructura de mercado es una estructura monopólica en lugar de estar regida por la competencia perfecta. Entonces vamos a decir que las consecuencias directas de que la estructura de mercado sea una estructura monopólica en contrapuesto o en contraposición con lo que sería una estructura perfectamente competitiva, tiene tres consecuencias considerables. Por un lado, provoca una suba del precio en términos de que el precio del monopolista o el precio que va a regir en un mercado de monopolio va a ser mayor al precio que va a regir en un mercado perfectamente competitivo. Por otro lado, las cantidades que van a estar disponibles para el consumo van a ser menores que las que estarían disponibles si el mercado fuese perfectamente competitivo, pero además existe en términos de excedentes una pérdida de bienestar para la sociedad porque se reducen los excedentes del productor y del consumidor en una parte que ninguno de ellos puede apropiarse. Entonces, el monopolio como estructura de mercado provoca una pérdida de bienestar para la sociedad en su conjunto. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen, chicos? ¿Están ahí todavía? ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con esto que estuvimos viendo? No. Bueno, bueno, excelente. Espero que lo hayan seguido. Igual después les queda la clase y les quedan para que puedan ir siguiéndola y no tengan ninguna duda. Pero conceptualmente me interesa que traten de entender eso, ¿sí? Entonces, espérenme un segundo, que lo que voy a hacer es abrir otra. Quiero abrir esta que tengo aquí. Quiero abrir otra. Y ahora les voy a presentar la pantalla, vamos a hacer una presentación y vamos a pasar ahora a... Acá estamos. Vamos ahora a introducir una nueva estructura de mercado que está un poquito en el medio de lo que es el monopolio y la competencia perfecta. Y a esa estructura de mercado la vamos a denominar competencia monopolística. Entonces, fíjense que tiene una parte del nombre de la competencia perfecta, pero no alcanza a ser competencia perfecta, y luego tiene una parte del nombre de monopolio, porque hay algo del monopolio, sin ser monopolio, que está presente en esta estructura de mercado. Entonces, lo interesante es eso, que podamos descubrir solo lo pierde la sociedad. Profe, ¿por qué el bienestar solo lo pierde la sociedad si el productor pierde C? Acá hay una pregunta que me hace Josefina Cornú, que me dice, profe, ¿por qué el bienestar solo lo pierde la sociedad si el productor pierde C? Es que el productor es parte de la sociedad. O sea, cuando yo digo que lo pierde la sociedad es porque el productor y el consumidor, que forman parte de la sociedad, tienen una pérdida de la que no se apropia nadie. ¿Está bien? En ese sentido digo que hay una pérdida para la sociedad, porque la sociedad en su conjunto, tanto para productores o como consumidores que son parte de esta sociedad, dejan de tener un excedente que antes gozaban y nadie puede apropiarse de dicho excedente, que son esos dos triangulitos que pierde por un lado el consumidor y por el otro lado el productor. ¿Sí? No sé si ahí te queda más claro, ¿está? Bueno, listo, Josefina. Bueno, entonces, volviendo a lo que decíamos, gracias por la pregunta, Josefina. Vamos a ver qué de cada una de estas estructuras de mercado
tiene la competencia monopolística. ¿Está bien? Entonces, la competencia monopolística está caracterizada por que existen varios oferentes, ¿sí? No hay uno solo, como en el monopolio. No hay un elevadísimo número, como puede ser en la competencia perfecta, pero hay muchos oferentes que participan de un mercado. Los consumidores también son muchos, en esto no hay ninguna diferencia con la estructura de mercado, tanto de competencia como de monopolio, ¿sí? Hay muchos productores, a ver si me dicen algo. No es oligopolio, Maribel, no es oligopolio porque lo que vamos a ver ahora es que como son muchos todavía los empresarios que están participando del lado de la oferta, no existe una interdependencia en las acciones que tienen ellos. ¿Está bien? Cuando yo hablo de oligopolio, el oligopolio va a estar caracterizado porque todas las estrategias o las acciones que yo llevo a cabo como oligopolista, ¿sí? Tienen una consecuencia directa y tienen una interdependencia en las acciones que van a tener los otros. Acá no, acá hay muchos. Entonces, lo que hace cada uno de ellos, ¿sí? No está de manera interrelacionado con lo que va a hacer el otro. ¿Está bien? Entonces, en eso son independientes las acciones de los oferentes. Ahora, parecido al monopolio, la competencia monopolística está caracterizada porque los empresarios tienen cierta capacidad para fijar precios. ¿Y por qué van a tener cierta capacidad para fijar precios? Porque el tipo de producto, a diferencia de ser un bien que todo el mundo considera como idéntico, como homogéneo, y por lo tanto que existan sustitutos perfectos, el producto es diferenciado. Yo le voy a dar un ejemplo para que sea un poquito más clara de cuáles serían mercados de competencia monopolística. Porque yo estoy acá tomando mate, ¿sí? Porque estaba trabajando en mi oficina hace un rato, y si ustedes van al supermercado y van a comprar mate, tienen una cantidad infinita o una gran variedad. Si no hay más es porque no hay convenio para comprar más yerba, pero hay una cantidad realmente muy alta de clases o de marcas de yerba mate. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay productos que no son todos iguales, porque no es lo mismo, o por lo menos para mí y para ustedes, no es lo mismo comprar Nobleza Gaucha que comprar Playadito o que comprar CBC. No es lo mismo. O sea, el producto no es homogéneo, está diferenciado, pero sin embargo existen sustitutos muy cercanos. Y eso hace que cada una de las firmas no tenga mucho poder de mercado. Esto es, acuérdense qué era el poder de mercado, a ver si recordamos un poco. El poder de mercado era la capacidad de fijar precios, pero era más que eso. ¿Qué habíamos dicho que era? Era la capacidad de fijar el precio con un margen por encima del costo marginal. Entonces, cuando yo comercializo una yerba que tiene una gran cantidad de sustitutos, lo que me va a pasar es que yo no voy a poder cobrar un precio extremadamente alto en relación al costo marginal de producción. ¿Por qué? Porque me voy a quedar sin compradores. Porque tengo sustitutos que son muy, muy cercanos. Entonces, la capacidad que tengo para fijar precios no es extremadamente alta, sino que es pequeña. ¿Y cómo se plasma? ¿Cómo se plasma? En un gráfico, esto de mostrar que la capacidad de fijar precios o la capacidad de monopolio o el poder de mercado que tienen las firmas que trabajan en competencia monopolística es bajo. Esto se plasma haciendo o mostrando que cada una de las firmas se enfrenta a una demanda que es muy elástica o relativamente elástica.
¿Está bien? Ahora lo vamos a ver un poquitito. Déjenme que termine con las características de esta estructura de mercado y ya vamos a entrar a hablar un poco más en concreto de cuál es la forma que tiene la curva de demanda a la que se enfrenta cada una de las firmas individuales. ¿Está bien? Por último, vamos a decir que en competencia monopolística no existen barreras al ingreso. O sea, son tan grandes, es tan grande la cantidad de empresas que están participando del mercado que hay un libre ingreso, hay libre movilidad de los factores en el largo plazo para ingresar o para salir del mercado. Esto quiere decir que no existen barreras. ¿Está bien? O sea, si yo quisiera participar de la industria de la yerba mate, posiblemente podría entrar a comercializar la yerba sin ninguna restricción. Lo mismo pasa con las pastas de dientes, lo mismo pasa con los restaurantes, lo mismo pasa con la cantidad de marcas de pelotas de fútbol, lo mismo pasa con, bueno, con los zapatos. La mayoría de los bienes que se comercializan tienen estructuras que están caracterizadas por ser monopolísticamente competitivas. ¿Está bien? Entonces, cerramos el esquema diciendo que esta estructura está caracterizada por muchos oferentes, por muchos demandantes, pero muchos oferentes que venden un producto que es diferenciado, ¿qué les otorga? Una determinada capacidad para fijar precios, pero que no es muy elevada porque existen sustitutos que son cercanos. Y el ingreso al mercado en estos tipos de bienes es absolutamente libre, o sea que existe movilidad de las firmas a largo plazo para salir y entrar al mercado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de comparar cuál es el equilibrio de la firma en el largo plazo y vamos a tener que distinguirlo porque si existe posibilidad de que ingresen firmas al mercado en el largo plazo, entonces el equilibrio de la firma en el corto y en el largo plazo va a ser distinto. ¿Por qué? Porque vamos a tener modificaciones como consecuencia del proceso de ajuste del ingreso y salida de firmas. ¿Está bien? Entonces esto nos lleva a que, al igual que en competencia perfecta, tengamos que hacer una división entre un análisis de corto y un análisis de largo plazo. Cosa que no era válida, no sé si se acuerdan, en monopolio. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, bueno, en el monopolio nosotros tenemos que existen barreras al ingreso. Y si hay barreras al ingreso, entonces el corto y el largo plazo no va a alterar el precio que puede cobrar el empresario en el mercado y por lo tanto los beneficios pueden mantenerse tanto en el largo plazo cuando el mercado es monopólico. Pero aquí no ocurre lo mismo. El centro lo vamos a poner, para hacer este análisis de cuál es la condición de equilibrio de la firma, en la firma individual. Entonces lo que vamos a ver es tratar de representar qué particularidad va a tener la demanda a la que se enfrenta una firma individual que vende un producto que es parecido al resto, pero que no es exactamente el mismo. Y por lo tanto, tiene capacidad para fijar un poco el precio. Si ustedes van, todos los bares que están, no sé, en la Balcarce o los bares que están ahora en la calle esta donde están las 5 esquinas, no son todos iguales. Y no todos cobran los mismos precios. ¿Por qué? Y porque para ustedes el producto que ofrecen cada uno de esos bares no es exactamente el mismo. Entonces ustedes pueden sentarse a comer la misma pizza en Rey Carancho o en el Café del Tiempo o en otros que yo no he estado ahí hace poco, así que no conozco mucho los nombres, pero el precio de la pizza no es el mismo en uno o en otro. ¿Por qué? Porque entienden los empresarios que el producto que están vendiendo es un producto diferenciado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos se enfrentan a una curva de demanda. A ver, acá alguien me dice algo. Profe, ¿cómo es el equilibrio de la firma en corto y largo plazo? Ahora lo vamos a ver. No lo dije todavía. Entonces, de nuevo tenemos una firma que como toda firma es maximizadora de beneficios, ¿está bien? Entonces vamos a poner, la condición de equilibrio es la que le va a garantizar a la firma maximizar
los beneficios. Esto no cambia. Tanto las firmas en un mercado perfectamente competitivo, en un mercado monopólico, en un mercado oligopólico o en competencia monopolística, las firmas lo que buscan es maximizar beneficios. ¿Está bien? Esto es lo que la firma pretende, maximizar beneficios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la firma lo que va a hacer, al igual que hacía el monopolista y al igual que hacía el productor perfectamente competitivo, es ubicarse en un punto en el cual el ingreso marginal coincida con el costo marginal. Al igual que en el caso del monopolio, el ingreso marginal, como la firma se enfrenta a una demanda que es elástica, fíjense que está bien aplanada la demanda, ¿está bien? Es una curva elástica porque una curva aplanada, ¿qué me muestra, chicos? Se lo voy a poner aquí acá a un costadito. Fíjense que si yo dibujo una curva bastante plana de demanda, ¿sí? Lo que estoy queriendo mostrar es lo siguiente. Si yo estoy cobrando este precio, P sub 0, las cantidades que vendo, porque me compra la gente, son X0. Y si yo subo muy poquito el precio, ¿sí? Yo pierdo muchas cantidades vendidas. ¿Y por qué es esto? Justamente porque existe una gran cantidad de sustitutos. Entonces, yo tengo capacidad de fijar precios, pero no muy alta. ¿Y cómo se muestra que la capacidad de fijar precios no es muy alta? A través de que, demostrando que la elasticidad de la demanda a la que se enfrenta la empresa es alta. Entonces, la empresa tiene margen para subir un poquito el precio, pero cuidado, porque así como puede subir el precio, también pierde cantidad de ventas como consecuencia de la existencia de sustitutos cercanos. Entonces, no es que el Café del Tiempo o Rey Carancho pueden cobrar una pizza a 1.500 pesos porque quieren, porque directamente la gente va y no se sienta y se va al otro mercado. Entonces, al otro bar. Entonces, la capacidad de fijar precios no es tan alta. ¿Está bien? Volvemos entonces a nuestro cuadro, ¿sí? A este que tenemos acá. Condición del equilibrio de la firma que trabaja en competencia monopolística, maximizar beneficios. Muy bien. ¿Qué características tiene o cómo sabemos que vamos a maximizar beneficios? A esto ya lo hemos demostrado. Cuando el ingreso marginal coincida con el costo marginal. Ese nivel de producción, que vamos a llamar X estrella, es el que nos va a garantizar que estamos en nuestra mejor opción. Muy bien. Si la curva de demanda tiene pendiente negativa, el ingreso marginal es una curva que tiene la misma ordenada y el doble que dependiente de la función precio. Y por lo tanto, he graficado el ingreso marginal de esa manera en esta curva o en esta recta que la hemos puesto en rosa. Esta es mi función o la función de ingreso marginal del empresario. ¿Cuál es el costo marginal y la función de costo medio total? Estas que hemos graficado aquí. Eso no cambia porque la estructura de costos del empresario competitivo o monopolísticamente competitivo o monopolista es exactamente la misma porque suponemos que se compran los factores en un mercado perfectamente competitivo. Entonces no tenemos ningún tipo de diferencia cuando analizamos las estructuras de costo de las empresas, no tenemos diferencia entre los distintos mercados, ¿sí? Entonces tenemos estas dos funciones. La pregunta es, bueno, ¿cuál sería la cantidad que este empresario produciría en el óptimo? Debemos igualar y vamos a marcar el punto donde se cortan el ingreso marginal con el costo marginal. ¿Y cuál es el precio que este empresario cobraría? Bueno, el precio que el empresario cobraría sería, y nos vamos para acá arriba, esto que tenemos acá. Y por lo tanto, el nivel de precios que cobra el empresario perfectamente, monopolísticamente competitivo sería P estrella. ¿Está bien? Esto es prácticamente el mismo análisis que hicimos para monopolio
con la diferencia que nos vamos a enfrentar a una curva de demanda que es más plana que la demanda de mercado que se enfrentaba el monopolista, para mostrar justamente que hay muchos sustitutos cercanos. Entonces, fíjense que la capacidad de cobrar un precio por encima del costo marginal es mucho más chica que si la demanda fuese más inelástica. A eso lo demostramos la clase pasada, que cuanto más elástica es una curva, menor es el poder de mercado del empresario. ¿Sí? Eso después lo pueden revisar la clase pasada y lo hemos visto. Muy bien, calculemos qué pasa con, una vez que sabemos cuál es la mejor opción, calculemos los beneficios totales. Y los beneficios totales, ¿qué eran? Ingreso total menos costo total, ¿no es cierto? Ingreso total menos costo total. Este es el beneficio total. ¿Y el ingreso total qué era? Precio por cantidad. ¿Y el costo total qué era? Costo medio por cantidad. Esperen que voy a poner aquí, voy a poner X, que es como llamé a las cantidades, por cantidad y costo medio por cantidad. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular los ingresos totales. Ingresos totales, precio, que es esta distancia que está acá, por cantidad, que es esto que está acá. Entonces, marcamos todo esto, todo este rectángulo que tenemos acá, es el ingreso total. El ingreso total es el rectángulo que marcamos en verde. ¿Está bien? Menos. ¿Cuánto es el costo total? Lo vamos a marcar en rojo. Entonces, es el costo medio por las cantidades. Las cantidades es este segmento. ¿Está bien? Ya lo marcamos. Y el costo medio es la distancia vertical que existe entre el 0, cuando yo me ubico en la cantidad que estoy produciendo, me voy hacia arriba hasta que encuentro mi función de costo medio. Y esa distancia vertical representa el costo unitario de producir X estrella. Si a ese costo unitario, que es esta distancia vertical que tenemos acá, que hemos marcado recién, la multiplicamos por la cantidad de unidades que vamos a producir, tenemos que el costo total está representado por este rectángulo que está en rojo. Y por lo tanto, la diferencia entre ingresos y costos está dado por este rectángulo que tenemos acá, que sería el beneficio total. El beneficio total no es más que el rectángulo que nos ha quedado en azul. Por lo tanto, esta empresa monopolísticamente competitiva, en este caso que la hemos dibujado ahora, está recibiendo o está obteniendo, beneficios extraordinarios. Muy bien, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Esto es muy, muy similar a lo que estuvimos viendo, por eso traté de no detenerme mucho. Pero no sé si tienen alguna duda al respecto. No, vienen bien. Si alguien quiere hacerme una consulta. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Belén, Rocío me dicen que está todo bien. No sé si hay alguien que quiera ver algo. Maite dice que está bien. ¿Algún otro chico? Pueden preguntarme lo que necesiten, algo que no les haya quedado claro. Hacemos un pequeño paréntesis y lo explico mejor. Carlos me dice que va bien también. Bueno, entonces sigo. ¿Seguro? Bueno, cualquier cosita, estoy atenta por si me hacen alguna otra consulta. Bueno, entonces, decimos, esta sería una opción. ¿Podría haber tenido pérdidas el empresario en el corto plazo? Claro que te podría haber tenido pérdidas. ¿Y cómo hubiésemos mostrado esas pérdidas? El análisis hubiese sido, ¿es normal que la recta de ingreso marginal esté por debajo del costo medio? No, depende. Depende, que el costo puede estar por encima o por debajo dependiendo de la estructura de costos que tenga la empresa. ¿Sí? Axel, está muy buena tu pregunta. La verdad que depende de cómo la grafiquemos, depende de la estructura de costos de la empresa. Puede estar por debajo o puede estar por encima. ¿Sí? En este caso yo la grafiqué de esta manera porque quería que adrede
esta firma estuviese obteniendo beneficios económicos positivos. Ustedes pueden practicar o tratar de hacer y de analizar ustedes cómo sería el gráfico, lo van a tener en los libros también, pero cómo sería el gráfico de una firma que se enfrenta a una curva de demanda que tiene una pendiente negativa, pero muy elástica porque pertenece a un mercado monopolísticamente competitivo, pero que obtiene pérdidas. A ver, ¿cómo sería el gráfico en ese caso para mostrar eso? ¿Sí? Eso lo podrían practicar. Pero en este caso, no le voy a dar todas las opciones, pero sí me interesa que veamos cuál sería el proceso de análisis o el proceso de ajuste de esta empresa si de esta situación de equilibrio inicial de corto plazo habilitamos el análisis de largo plazo. Dijimos que como las empresas no tienen barreras para el ingreso, si hay una empresa que está obteniendo, ponen un bar en la esquina de como Rey Carancho o como el Café del Tiempo, pusieron los primeros bares y ustedes ahora vieron que en esas 5 esquinas cada vez hay más bares. O sea, no hay restricciones al ingreso, no solo en esa esquina, sino en varias cuadras a la vuelta empiezan a proliferar una serie de lugares. ¿Está bien? No hay barreras al ingreso de nuevas firmas, excepto que consigan espacio donde instalarse, ¿sí? Hay quizás alguna barrera física nada más, pero no hay unas barreras que digan que se impida en la zona ubicar nuevos bares. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa o qué pasó cuando los empresarios que tenían posibilidades de invertir o de poner determinados factores de la producción a generar ingresos, ¿qué pasó cuando advirtieron que estas firmas tenían beneficios extraordinarios, como es el caso de esta? Y bueno, y ustedes, pues según lo mismo que decíamos recién, empezaron a abrir cada vez más bares. ¿Qué quiere decir esto? O cómo mostramos en nuestro análisis que se abren más bares. Y una opción es hacer lo que es una opción que nosotros empleamos en competencia perfecta, fue hacer lo siguiente, decir, bueno, como empiezan a ingresar más empresas, lo que pasa en el mercado es que aumenta la oferta del bien. Sin embargo, ese análisis que ustedes vieron con el profesor Fernando y que fue válido para el caso de competencia perfecta, no es válido de hacer en ese contexto, esto de decir que aumentó la oferta del bien, no es válido de representar en un mercado monopolísticamente competitivo. ¿Por qué? Porque el bien que produce cada empresa no es homogéneo. Entonces no hay una oferta de un único bien. Hay una oferta en competencia perfecta de un único bien, sí, porque ese bien es homogéneo. En cambio, como acá dijimos que los bienes son diferenciados, no vamos a decir que como consecuencia de los beneficios económicos aumentó la oferta del bien. Lo que vamos a decir es que aumenta la oferta de bienes, ¿está bien?, en el mercado, y esto provoca, y fíjense que es distinto, esto provoca que la demanda que recibe cada una de las firmas por el bien que produce, cada vez es más chica. Como consecuencia de que hay más bares, yo no voy a decir que hay una oferta de mercado del servicio de bar que se incrementa. No, lo que voy a decir es que cada una de las firmas que vende un producto diferenciado ahora recibe una demanda que es más chica que antes. ¿Por qué? Porque la demanda se distribuyó en una mayor cantidad de bienes. ¿Se entiende la diferencia, chicos? ¿Tá? Como los bienes son diferentes, yo dejo de decir que hay una oferta de mercado de un bien, porque no es un bien homogéneo, sino que digo que las firmas reciben ahora una menor cantidad de demanda. Cada una tiene una menor cantidad de demanda. Entonces, en el proceso de ajuste de largo plazo, y esto se los anoté acá, no
nos vamos a referir? A que hay un aumento de la oferta del bien en el mercado, como ocurría en competencia perfecta, porque el producto que ofrece cada firma es diferente. Entonces, no existe una oferta de mercado, y acá voy a poner del bien, porque no hay un bien. ¿Está claro? Entonces, en este proceso de ajuste a largo plazo, ¿qué es lo que vamos a decir? Que la demanda que recibe cada una de las firmas se va reduciendo como consecuencia de que, atraídos por los beneficios económicos positivos, ingresan nuevas firmas al mercado. Y que la demanda que recibe cada firma se reduce, implica que la demanda de mercado se contrae hacia, que la demanda de cada firma se contrae hacia el origen. ¿Se entiende la diferencia, chicos, no? ¿Hasta acá? Así puedo seguir avanzando un poquitito más. Si se entiende esto, vamos a avanzar un poquitito más. A ver, voy a ver si hay consultas. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, chicos? Se va reduciendo. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, se va a ir cada firma, ahora pusieron más bares, y bueno, cada firma empieza a recibir menos gente. Hay menos gente que entra a cada uno de los bares. O sea, eso es natural. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay muchas más firmas en el mercado. ¿Está bien? Entonces, la demanda a la que recibe cada una ahora es más chica. Muy bien. ¿Y hasta cuándo van a seguir abriendo negocios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creando distintas o apareciendo distintas marcas de jabones, de pasta de dientes, de yerba mate, de zapatillas? Hasta que en ese mercado deje de haber beneficios extraordinarios. ¿Está bien? El proceso de ajuste en el largo plazo, si los beneficios extraordinarios, a ver, hay alguien que levantó la mano. Vamos a pedirle que active el micrófono. Ahí te pedí que actives el micrófono. No sé si querías hablar o alguien, o fue un error. Bueno. Si alguien quería levantar la mano. Si la línea de demanda se corre a la derecha es porque hay pocas firmas en el mercado. Claro, si se van firmas del mercado, Belén, bueno, listo, no importa, Mabel, fue un error. Belén, si se fueran firmas del mercado, las empresas que se quedan tienen una demanda más grande. Entonces, si yo tengo que dibujar la demanda más grande a la que se enfrenta una firma que se quedó en el mercado, a esa demanda la tengo que dibujar más a la derecha que antes, porque es más grande que antes. ¿Se entiende? Acordate que la demanda cuando se corre a la derecha es más grande y cuando se va a la izquierda es más chica. ¿Sí? ¿Sí, Belén? ¿Se entiende la idea? Si se retiran firmas del mercado, entonces cada firma de las que se quedó se queda con una demanda más grande. O sea, yo lo muestro a eso corriendo la demanda de la firma para la derecha. Perfecto, Belén. Si entran firmas, entonces todas las que están y las que entran tienen una demanda que es más chiquita. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo entran firmas? Hasta que los beneficios sean cero. ¿Y cuándo los beneficios son cero? Y los beneficios son cero, y los beneficios son nulos, beneficios son nulos, ¿sí? Cuando el ingreso total es igual al costo total. ¿Está bien? A largo plazo se tiene que cumplir esto para estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque voy a encontrar el equilibrio cuando ya no entren ni salgan firmas. ¿Y cuándo no entran y salen firmas del mercado? Cuando se alcanzan beneficios normales. Que cuidado, beneficio normal no quiere decir que no estoy ganando plata, no quiere decir beneficio contable cero, quiere decir beneficio económico cero. Esto es, que los factores productivos
rinden en esta actividad lo mismo que podrían estar rindiendo en una segunda mejor alternativa. Cuidado con eso, ¿no? Muy bien. Y los beneficios son nulos cuando el ingreso es igual al costo. Pero fíjense que decir esto es lo mismo que decir entonces, y son nulos cuando ingreso total dividido X es igual a costo total dividido X. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es lo mismo dividido X. ¿Está? O sea, si el ingreso total era precio por cantidad dividido X, entonces el costo total dividido X, ¿qué es? El costo medio total. ¿Está bien? O el costo medio. Costo total dividido X es el costo medio. Y el precio por X, que es el ingreso total, se va. Entonces digo, los beneficios son cero cuando el precio se iguale al costo medio. ¿Y qué es la función precio? La curva de demanda. Entonces, cuando la demanda coincida con el costo medio, los beneficios van a ser cero. Cuando el precio que cobre el empresario sea igual al costo medio, los beneficios van a ser cero. Entonces, va a estar en equilibrio de largo plazo porque las empresas no van a entrar y salir. ¿Cómo graficamos esto? Bueno, yo tengo la curva de costo marginal. Vamos a tratar de graficar la condición de equilibrio de largo plazo. ¿Está claro? ¿Qué se tiene que cumplir? Que el beneficio sea nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo esté produciendo la cantidad óptima, el precio tiene que ser igual al costo medio. En ese punto, los beneficios van a ser nulos y voy a estar en equilibrio de largo plazo. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, esta es la curva de demanda muy elástica que se enfrenta el empresario, ¿sí? Monopolísticamente competitivo, que es esta. Esta es su curva de ingreso marginal. Esta es la curva de costo marginal del bien. Y por lo tanto, la cantidad que maximiza beneficios es esta, X estrella. Pero para garantizarme que el empresario esté en equilibrio de largo plazo, yo tengo que hacer el dibujo o tengo que graficar la situación en la que los beneficios sean cero en el óptimo. ¿Y qué tiene que pasar para que los beneficios sean cero en el óptimo? Que el precio que yo cobre en el óptimo tiene que ser igual al costo medio. Entonces, ¿cuál es el precio que va a cobrar este empresario en el óptimo? Lo tengo que buscar en la demanda. Me voy para arriba. El empresario cobraría el precio que está determinado por la curva de demanda. Este es el precio. Pero este precio tiene que ser igual al costo medio para que el empresario esté con beneficios nulos. Esto quiere decir que la curva de costo medio tiene que pasar por este punto para que el empresario tenga beneficios nulos. Miren, calculemos los beneficios totales del empresario. En verde, los ingresos. ¿Cómo se calculan los ingresos? Precios por cantidad. ¿Cuál es el precio que cobra? Este. O sea que esta distancia que está acá es el precio. ¿Cuál es la cantidad que vende? Esta. ¿Cuánto es el ingreso? P por Q. O sea, el área de todo este rectángulo. Esto es el ingreso. Muy bien. Calculemos el costo. ¿Cuál es el costo total? Es el costo medio por la cantidad. Muy bien. ¿Cuál es el costo medio cuando estoy produciendo X estrella? El costo medio es esta distancia vertical. Este es el costo unitario de producir cada una de estas unidades. ¿Cuántas unidades estoy produciendo? X estrella. ¿Cuánto es el costo total? El producto de costo medio, que es esta distancia vertical, por este segmento. ¿Y qué me da eso? El área de todo este rectángulo. Pero ¿cómo es el costo total en relación al ingreso total? Iguales. Y por lo tanto, ¿cómo son los beneficios que he graficado aquí? Nulos. Entonces, en el proceso de ajuste de largo plazo, el equilibrio de cada firma se alcanza cuando
las firmas obtienen, al igual que en competencia perfecta, beneficios nulos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense si pudiésemos hacer un paralelo. ¿Qué tenemos de parecido con la competencia perfecta y la competencia monopolística? ¿Qué hay de parecido? Que hay muchos oferentes, que hay muchos demandantes, que no hay ingreso, no hay barreras al ingreso y por lo tanto que los beneficios a largo plazo son nulos. Eso es una característica que tiene la competencia monopolística y que la comparte con competencia perfecta. ¿Qué particularidad tiene o qué características tiene la competencia monopolística que comparte con el monopolio? Que existen poder de mercado o poder de fijación de precios. ¿Qué quiere decir? Que se enfrenta a una curva de demanda dependiente negativa y por lo tanto el ingreso marginal es diferente del precio. ¿Está bien? Por lo tanto, existe capacidad de fijar un precio mayor que el costo marginal. Como en monopolio, el precio que se fija en competencia monopolística supera al ingreso marginal. En cambio, en competencia perfecta, si se acuerdan, el precio era igual al costo marginal. ¿Sí? Y otra de las características que comparte con monopolio es que el producto no es homogéneo, como en caso de competencia perfecta, sino que es un producto distinto. Sin embargo, monopolio no tiene sustitutos y competencia monopolística tiene sustitutos cercanos. Vamos ahora, por último, si no hay dudas hasta aquí, por supuesto, vamos a ver qué pasa en términos de la eficiencia en el uso de la capacidad instalada si comparamos el equilibrio de largo plazo en un mercado perfectamente competitivo con el equilibrio de largo plazo en el caso de que exista competencia monopolística. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuán eficiente es el mercado en términos de cuánto se emplea de la capacidad instalada de la planta cuando el mercado se comporta como perfectamente competitivo o cuando se comporta como monopolísticamente competitivo. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer esa comparación. Entonces, para ello, yo les grafiqué... Ay, no, esperen. Nada. Ahí está. Yo les grafiqué aquí dos mercados o dos estructuras de mercado, no sé si las alcanzan a ver, que son diferentes. A la izquierda dibujamos la competencia perfecta y lo que les grafiqué aquí es el equilibrio de la firma a largo plazo. Cada una de las firmas de competencia perfecta se encuentra siempre produciendo en el largo plazo, en el punto en el que el precio coincide con el costo marginal y se iguala con el costo medio mínimo de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que si yo tengo una planta instalada, la capacidad óptima de la planta es cuando la planta se emplea en su mínimo costo de producción. Entonces, en competencia perfecta, fíjense que la planta que emplea cada una de las firmas se está utilizando en su mínimo costo de producción. Por lo tanto, la capacidad instalada se emplea de manera óptima o de manera eficiente. ¿Está bien? En cambio, fíjense que si nosotros vemos la competencia monopolística, en el equilibrio de largo plazo, cada una de las firmas dijimos que produce donde los beneficios son nulos. Pero los beneficios son nulos cuando el precio que cobra la empresa o la firma coincide con el costo medio de largo plazo.
Y eso ocurre cuando la curva de costo medio de largo plazo es tangente a la curva de demanda, que es la función precio. Pero si ustedes recuerdan, chicos, el mínimo de la función de costo medio siempre se encuentra cuando la función de costo medio corta al costo marginal. Acuérdense que la función de costo marginal corta a la función de costo medio siempre en su punto mínimo. Por lo tanto, en el óptimo de producción o en el equilibrio de largo plazo, la empresa no está empleando la planta en el mínimo costo posible de producción, sino que está subutilizando la escala de planta. Ustedes fíjense que en la mayoría de los bares que se caracteriza por esto de trabajar en mercado de competencia monopolística, ustedes van a ver que no siempre están plenamente utilizados. Ustedes fíjense que hay algunos horarios en los que los bares están con su capacidad plena, pero que siempre existe como una capacidad ociosa en estos tipos de bienes. Entonces, esto refleja que el óptimo de producción en el largo plazo es trabajar con una escala de planta más grande subutilizada. Esto se da por la misma estructura de mercado que está vigente, ¿sí? Entonces, fíjense que en términos de capacidad instalada, en competencia monopolística existe una subutilización de la capacidad instalada. Esto es, no hay plena eficiencia en la asignación del capital, como sí lo hay en el caso de la competencia perfecta. ¿Por qué? Porque en competencia perfecta siempre el óptimo de producción implica no solo beneficios nulos, porque los dos tienen beneficios nulos, sino producir con una escala de planta que está trabajando al mínimo costo de producción posible. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre el uso de la capacidad instalada en competencia perfecta versus competencia monopolística. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen con esto, chicos? Profe, en este caso, el mínimo del costo medio es en E o cuando es igual al costo marginal. No, Milagros, el punto E es el punto de equilibrio de largo plazo de la firma. Pero vos acordate que el mínimo de costo, el mínimo de la función de costo medio siempre se da en el punto donde es corta el costo marginal, que en este caso sería acá, que está un poquitito más abajo. Este de acá sería el X de mínimo costo medio. Se los voy a poner. Pero no es el X óptimo, no es el nivel de producción que decide la firma en su nivel de máximo beneficio y de beneficios nulos de largo plazo. ¿Está bien? Entonces, justamente esto te marca que la firma produce un nivel X estrella en el óptimo, que es inferior a aquel nivel de mínimo costo medio que emplearía el mercado si la estructura de mercado fuese perfectamente competitiva. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia, Milagros? ¿Era Milagros? No sé si era Milagros, me había preguntado. A ver. Sí, Milagros. Perfecto. Es cuando corta el costo marginal, entonces. Bueno, si no hay dudas hasta acá, vamos a hacer una breve mención y a ver un único modelo de oligopolio. Hay me gustaría quizás que veamos, hubiese sido lindo, de manera presencial siempre logro ver algunos modelos más, pero bueno,
dado que las circunstancias actuales, vamos a ajustar o acotar un poquito el tema de oligopolio a un único modelo de análisis, pero les voy a hacer una pequeña introducción de cuándo vamos a decir que un mercado es oligopólico y qué diferencia sustancial tiene con el mercado, por ejemplo, de competencia monopolística, ¿sí? Primero, en el oligopolio es un mercado donde no hay un único productor, como puede ser en el caso del monopolio, ¿sí? Hay pocos productores de un bien que puede ser homogéneo o diferenciado, pero pocos productores que en sus manos abarcan un gran porcentaje del mercado. O sea, lo interesante del oligopolio es que lo que hace una de las firmas ya no es independiente de lo que hacen las otras, sino que existe una interdependencia entre las acciones de una de las firmas y las acciones de las otras, porque las firmas son relativamente pocas en relación al mercado. Y un oligopolio homogéneo, de producto homogéneo, lo tenemos en Argentina en el tema de, por ejemplo, el cemento o el acero, ¿sí? Hay pocas empresas que manejan el mercado del cemento y el mercado del acero en Argentina, o el mercado de las naftas, ¿sí? Son pocas empresas las que manejan, y por lo tanto lo que hace una, ¿sí?, tiene repercusiones inmediatas en lo que hace la otra. Entonces, esto lleva, esta interdependencia que existe entre las decisiones que toma una de las firmas y las decisiones que toman las otras, lleva a que cada una de las firmas planee su estrategia suponiendo cómo va a reaccionar la otra firma cuando ella tome una acción adecuada, o una acción determinada, perdón. Y por lo tanto, vamos a poder modelar cada uno de los oligopolios según yo piense o según sean las supuestas reacciones que yo considere que van a tener las firmas en función de las acciones que yo tome. ¿Está bien? No sé si queda claro. O sea, como hay tantas posibles combinaciones de acciones y reacciones que yo puedo tomar y que puedo suponer que toman las firmas, entonces vamos a tener distintos modelos que van a mostrar qué pasaría en el mercado si esta es una acción y esta es la otra reacción, o si la primera acción de una firma es esta y la forma en que reaccionan las firmas es esta otra. Entonces hay diferentes modelos, ya no vamos a tener una única forma de modelar el comportamiento, como hicimos con competencia perfecta, como hicimos con el monopolio, como hicimos con competencia monopolística. Ahora, yo puedo suponer que tomo una acción en relación al precio y que las firmas reaccionan de determinada manera, o que lo hacen de manera simultánea y concuerdan conmigo en el precio, o que lo hacen de manera secuencial y que una vez que yo fijo el precio, ellas me siguen o no me siguen, o en realidad puedo suponer que yo voy a fijar las cantidades y que las voy a fijar de manera simultánea a la otra empresa, o que voy a fijar las cantidades y que las otras empresas van a fijar las cantidades, pero van a fijarlas después que yo fijé las cantidades. Bueno, hay tantas posibilidades de estrategias de acción y reacción que existen distintos modelos para mostrar el comportamiento del oligopolio. Por eso, estos modelos fueron diseñados por distintos autores. Vamos a tener el modelo de Cournot, que supone que cada una de las empresas fija las cantidades suponiendo que la otra va a tomar su cantidad como un dato, o tenemos el modelo de Bertrand, o tenemos el modelo de Stackelberg, que es cuando se fijan de manera simultánea el precio suponiendo que se va a establecer el precio del otro como un dato. O sea, hay diferentes alternativas o diferentes maneras de modelar el comportamiento de los oligopolistas. Vamos a ver una sola, vamos a desarrollar una sola, que es un desarrollo que hacemos a nivel teórico, porque no lo vamos a ver a nivel práctico.
y me interesa que por lo menos mostrarles un modelo y elijo este modelo porque es un modelo que se puede mostrar de manera gráfica y de una manera sencilla y por eso es un modelo que me parece que puede resultar interesante para compartirlo con ustedes. Y el modelo que vamos a ver es el modelo que propuso el economista Sweezy. En la bibliografía ustedes tienen el paper original citado, por si les interesa, pero además lo tienen como modelo de la demanda quebrada para un oligopolio de productos diferenciados en casi todos los libros de texto de microeconomía, ¿sí? Entonces, de nuevo, como cualquier oligopolio, este oligopolio basa su análisis en cuáles son las posibles acciones que tiene un empresario en términos de precios y las posibles reacciones que supone el empresario van a tener los rivales para cada una de las acciones que él establezca. ¿Está bien? Este modelo se utilizó o lo empleó Sweezy para demostrar por qué había en determinados mercados estabilidad de precios. ¿Cómo era posible que a pesar de que hubiese modificaciones en los costos de producción, esas modificaciones de los costos de producción no implicaran alteraciones del vector de precios de los distintos productos que se comercializaban dentro del mercado oligopólico? ¿Está bien? Entonces, les voy a contar un poco cuál es la presentación del modelo que hace Sweezy y cuáles son los supuestos de comportamiento que plantea el empresario a la hora de determinar qué es lo que van a hacer los rivales con cada una de las posibles estrategias que lleve a cabo el oligopolista en cuestión. Entonces, para ello decimos, bueno, vamos a partir de un determinado vector de precios, un vector de precios que consideramos como un dato, ¿sí? Esperen que me... perdón, acá voy a volver antes de avanzar. Belén, los beneficios normales son beneficios nulos. Decir beneficio cero es decir beneficio normal. Es lo mismo. El equilibrio es que un beneficio nulo o cero. Que de nuevo, no quiere decir que no existan beneficios contables. Lo que quiere decir es que el beneficio que se está obteniendo, quizás en términos contables, es el mejor que se puede obtener en cualquier otra actividad alternativa. O sea, no hay otra actividad que me dé un beneficio tal que el que estoy recibiendo en esta. Por eso no me conviene irme. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos, hecha esta aclaración, vamos a suponer que partimos de un determinado vector de precios, ¿sí? Partimos, estos son los supuestos de comportamiento del modelo de Sweezy o el modelo de la demanda quebrada. Hay un empresario que es maximizador de beneficios, cada uno de los empresarios que es maximizador de beneficios parte de un determinado vector de precios, esto es, se está cobrando un determinado vector de precios, supongamos que se está cobrando un determinado vector de precios que es, en este caso, este. ¿Sí? Uy, me salió medio mal el... Estamos en un determinado vector de precios, supongamos que este es el precio que se está cobrando, ¿sí? Este es el precio, lo marco acá, y entonces el supuesto de comportamiento me dice así, este es el vector, este es el precio de este bien, y a cada una de las firmas que producen diferentes bienes, dentro del mercado oligopólico que produce un bien diferenciado, está situado en determinado nivel de precios. Entonces, ¿cuál es el supuesto de comportamiento? Cada una de las firmas supone que si decide aumentar el precio, las firmas rivales no lo van a imitar. ¿Qué quiere decir? Que si yo subo el precio, como las demás no van a subir el precio, no me van a seguir y por lo tanto voy a perder muchas ventas. O sea, si yo subo el precio y las demás no suben el precio,
yo me voy a quedar siendo muy caro y por lo tanto voy a perder muchas ventas. En términos de una demanda, eso quiere decir que para precios más altos de PE, la demanda a la que yo me enfrento es muy elástica, ¿está bien? O sea, sería esta demanda de 1 para precios mayores que el precio de equilibrio P sub E, la demanda sería muy elástica, o sea que la voy a dibujar plana. Es esta demanda plana que yo dibujé aquí en negro, ¿sí? Que estaría dada por D1. Pero esta demanda plana que yo dibujé acá vale si yo subo el precio. Entonces, vale para precios superiores a PE. Es muy elástica la demanda, ¿está bien? ¿Por qué? Porque eso refleja el supuesto que estoy planteando acá de que si yo aumento el precio, las demás no me van a seguir. Y como no me siguen, yo pierdo muchas ventas. Entonces, cualquier subida de precios hace que las cantidades que me demanden sean muchísimo más bajas que antes. Y a eso lo reflejo con una demanda muy elástica. Ahora bien, si yo bajo el precio, ¿tá? Las demás empresas sí me van a seguir. ¿Por qué? Porque si yo bajo el precio y ellas se quedan cobrando un precio caro, entonces van a perder ventas. Entonces, ¿qué es lo que yo supongo que van a hacer las rivales? Si yo bajo el precio, voy a suponer que ellas van a bajar el precio para no perder cuota del mercado y por lo tanto, una baja en el precio no me va a permitir a mí aumentar mucho las cantidades que vendo. ¿Por qué? Porque las otras también van a bajar el precio y todas vamos a poder vender solamente un poquitito más. Esto, en términos de elasticidad de la demanda, quiere decir que mi demanda, para cuando yo baja el precio, es poco sensible o poco elástica. O sea que la demanda sería una demanda más parecida a D sub 2 que a D sub 1, que era la demanda elástica inicial. ¿Sí? Entonces, fíjense que la demanda que enfrenta cada una de las empresas que participa en este mercado con estos supuestos de comportamiento tiene para precios superiores al precio actual una demanda muy elástica y para precios inferiores una demanda que es poco elástica. ¿Está bien? Esa es la demanda, fíjense que tiene como un quiebre la demanda. Muy bien, ya identificamos esa demanda. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Encontrar la curva de ingreso marginal para esa demanda. Claramente, la curva de ingreso marginal va a tener distintas partes. ¿Qué quiero decir con esto? Para este tramo, para el tramo que está arriba, ¿sí? Para el tramo que es compatible con la demanda 1, que es más elástico, vamos a tener que la curva de ingreso marginal relevante es la curva de ingreso marginal que se corresponde con la demanda 1. Vamos a hacer un breve paréntesis. La demanda 1, que es esta que tenemos acá, esta es la demanda 1, tiene como ingreso marginal el ingreso marginal 1, que sale de la misma ordenada que la función de demanda y tiene el doble dependiente. Y la demanda 2, que es esta que dibujamos en azul y que vuelvo a marcar acá, ¿sí? Esta que dibujamos en azul, tiene un ingreso marginal 2, que es distinto. ¿Está bien? Entonces, como la demanda quebrada tiene el primer tramo compatible con la demanda 1, en ese tramo, el ingreso marginal que corresponde tomar sería el ingreso marginal que está asociado a la demanda 1, que es este.
Fíjense que es el ingreso marginal asociado a la demanda 1. ¿Está bien? Sin embargo, a partir de este punto para abajo, la demanda válida es la demanda 2. Por lo tanto, el ingreso marginal que corresponde tomar para cantidades mayores que esta es el asociado a la función de demanda 2, o sea, el ingreso marginal de 2. Y por lo tanto, ustedes fíjense que el ingreso marginal lo que hace es presentar un salto, ¿sí?, en su trayectoria. Pasa, bien, se corresponde primero con el ingreso marginal asociado a la demanda 1 y luego salta y pasa a corresponderse con el ingreso marginal asociado a la demanda 2. Pero entonces esto, fíjense que claramente explica por qué los cambios en el costo de producción no alteraban el vector de precios de las empresas. Porque una vez que la empresa determinaba su costo marginal de producción y determinaba su nivel de cantidad de máximo beneficio, ese nivel o ese costo de producción, si se modificaba, por ejemplo, pasaba a ser costo marginal prima, porque aumentaban los costos de producción, fíjense que el nivel óptimo de producción seguía siendo y permaneciendo X estrella. ¿Por qué? Porque el costo marginal corta al ingreso marginal en su tramo vertical. El hecho de tener una función de demanda quebrada hacía que el ingreso marginal tenga, o la curva de ingreso marginal, tenga un salto que provocaba que las cantidades óptimas no se alterasen a pesar de tener modificaciones en los costos de producción. Entonces, este modelo de demanda quebrada o modelo de Sweezy, lo que lograba mostrar era cómo, bajo estos supuestos de comportamiento que modelaban el comportamiento de las funciones de ese mercado de oligopolio, se podía explicar la estabilidad de precios en dicho mercado. Así como tenemos el modelo de Sweezy para explicar la estabilidad de precios, existen diferentes modelos, de nuevo, cada uno de ellos determinado de manera diferente por las posibles acciones que puede tomar cada uno de los empresarios y los supuestos de cómo reaccionan el resto de las empresas ante cada una de las acciones propuestas. Dicho esto, daríamos por finalizado nuestro tema 8 del programa y comenzaríamos la semana que viene con la teoría de la distribución, que es el tema que nos correspondería tratar. La semana que viene, con todo el tema 9, yo seguiría a cargo de las clases teóricas, así que los invito a que sigan, por favor, asistiendo. Me parece que el asistir de manera sincrónica los obliga y les da un ritmo de estudio que por ahí es difícil hacérselo cuando uno anda un poquito solo o ve los videos cuando maneja sus tiempos de manera más autónoma, ¿no? Entonces, bueno, escucho si hay alguna duda o algo que quieran que no haya quedado claro en relación a lo que estamos viendo. Luego de eso, si no hay dudas, estaríamos finalizando el tema ¿sí? Esperen que acá hay alguien que me hace una pequeña pregunta, que es Tomás. Tomás me dice, profe, por eso las firmas invierten tanto en investigación y desarrollo. Todas las firmas buscan una forma de bajar el precio en cierta medida para aumentar la demanda momentáneamente y obtener mayores beneficios temporalmente hasta que las demás la sigan. Y solo se relaciona directamente con la relación de ingresos. Porque asimismo, si una firma logra ser más productiva, excelente,
al mismo costo se permite cobrar el mismo precio por una ganancia mayor. Esto pasa, por ejemplo, en la industria de los celulares, donde la competencia se hace mayormente entre excelente. Excelente, es así. En la medida en que vos sos capaz de mejorar a partir de mejoras en productividad, invirtiendo en investigación y desarrollo, vos podés mejorar y podés bajar los costos productivos, entonces, con el mismo precio, podés mejorar tus beneficios totales. Porque además está demostrado que la guerra de precios, que por lo general se da en industrias maduras, en los oligopolios que son en las industrias inmaduras, la guerra de precios te lleva indefectiblemente a que termines cobrando cada vez precios menores, porque si yo empiezo a cobrar un precio menor y la otra me sigue, cobra un precio menor y la otra me sigue, que cobra un precio menor y la otra me sigue, cobra un precio menor, entonces en definitiva lo único que logro es quedarme con beneficios, producir el precio de competencia perfecta y las cantidades de competencia perfecta y perder mi capacidad de fijar un precio por encima del costo marginal. Entonces, por eso es muy importante no competir por precios, sino tratar de competir exactamente como vos decías, tratando de bajar los costos de producción. Exacto. Las filminas le pedí, las filminas se las voy a pasar ahora a la profe que está encargada de subirlas al foro y le pedí al chico de sistemas, a Iván, si por favor no nos podía mandar la clase lo antes posible y me prometió que hoy a la tarde ya estaría la clase disponible para que ustedes puedan contar con la clase. Así mañana pueden hacer la autoevaluación un poquito revisando lo que necesiten de las clases. ¿Está bien? Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda en particular. Si no, el martes que viene, bueno, les recuerdo a todos que ahora hoy a las 8:15 tienen una tutoría de este tema. Mañana a las 8 de la mañana, no sé si han visto, yo he dado publicidad a un taller. Es un taller, por supuesto que pueden acceder todos los que quieran, están invitados. Es un taller donde yo fortalezco la forma de abordar el estudio para el examen final y donde doy algunas estrategias y presento preguntas de verdadero o falso y la forma de responderlas. Mañana a las 8, de 8 a 10 de la mañana. Por supuesto que los que quieran participar están más que invitados, pero el foco está un poco en tratar de mostrarles a ustedes qué es lo que se espera, cómo se espera que ustedes puedan responder, afrontar preguntas que habitualmente son las preguntas que se solicita que resuelvan en los exámenes finales, ¿no? Así que bueno, si quieren están invitados. Y por último, mañana van a tener la autoevaluación del tema 8, así que si pueden participar de la tutoría de hoy como para ver algunas dudas o pueden leer las clases y pueden pegar una mirada a los ejercicios, estaría bueno que participen de las autoevaluaciones. Bueno, de nuevo los invito a seguir marchando, no abandonen la asistencia a clases. Creo que, no sé, yo siento que hay un feedback, sé que no es el que me gustaría porque todavía somos muchos y bueno, y no puedo tener los micrófonos abiertos, entonces es todo por chat, pero yo siento que sí hay un feedback que a mí me gusta que haya, y bueno, y que me parece que está bueno y que suma. Entonces les pido que traten de seguir con las clases, que no abandonen, y bueno, que ya vamos a volver presencial, ¿eh? Así que bueno, les dejo un saludo a todos, gracias por estar ahí. Métanle pata, el martes que viene igual estoy en consulta para lo que necesiten, no dejen de conectarse, ¿eh? Y estoy en el foro también contestando las preguntas que necesiten rever o trabajar, ¿eh? Bueno chicos, buen fin de semana. Para los que quieran, nos vemos mañana. Chao, chao.